¿Cómo le va? Les saludo con mucho gusto y revisemos qué ha hecho la humanidad en 2 de diciembre. De entrada, en el año 406 a.C. moría Eurípides, uno de los grandes poetas de la Grecia antigua. Cambió en sus obras de teatro, en sus tragedias sobre todo, las dimensiones de la tragedia. Empezó a manejar mucho más independencia en los valores morales y religiosos y representó nuevos movimientos sociales y políticos en Atenas. 1547 muere el polémico Hernán Cortés, sin duda, un hombre audaz, un hombre que salió de su España natal, estuvo en Cuba, se le reveló a Diego Velázquez, a la sazón dicen que su cuñado, y finalmente por la libre se vino a México. Gran audacia y gran sensibilidad política y sin duda un hombre de su época. Claro que se le pueden criticar muchas cosas, pero nunca tuvo la crueldad de otros conquistadores. Era primo de Pizarro, por ejemplo, que fue el conquistador de Perú y que fue inmensamente cruel, y no hablemos de Pedro de Alvarado. Sin embargo, Cortés, a pesar de todo lo que hizo, muere relativamente pobre. Tuvo muchos hijos y le ponía más o menos a sus 11 hijos los mismos nombres. Tuvo varias Leonores, 2 Martínez. Aquí hay que rescatar el texto de Carlos Fuentes en El Naranjo, Los Círculos del Tiempo, sobre los 2 Martínez. Hernán Cortés, muchas biografías, mucho que leer sobre él, y desde luego sus cartas de relación, que son lo que él le reportaba a Carlos V de lo que estaba conociendo y conquistando para la corona española. Hay quien dice que también la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, atribuida a Bernal Díaz del Castillo, es en realidad de Hernán Cortés. En 1804, en un gesto de soberbia enorme, el gran Napoleón, ganador de 1000 batallas y todo lo que usted quiera, aunque perdió con Rusia, se autocoronó en la iglesia de Notre Dame en París. Hizo venir al Papa para que lo coronara. El Papa se vio obligado a ir, pero a la hora de la hora dijo que nadie era digno, ni el Papa, de coronarlo a él, y se coronó solito. Cómo el poder pierde a las personas, ¿no? Un día como hoy, 1814, muere el polémico Marqués de Sade. Donacián se llamaba, estuvo preso, estuvo incluso en un manicomio, y bueno, se le juzgó en su época por sus obras consideradas terriblemente inmorales. Hoy son para muchos clásicos de la literatura. En 1859 muere Seurat. Seurat es un hombre encantador, viene de la escuela del impresionismo, pero no es impresionista. Él crea una corriente en la pintura que se llama puntillismo y pinta en sus obras puntitos de colores con los colores primarios. Y su teoría es que se mezclen en el ojo y no en el lienzo. Así, si usted ve una obra de Seurat y se acerca mucho, notará que son puntitos, que al irse alejando, que eran las mezclas de los colores que él quería representar. En 1920 toma posesión Álvaro Obregón como presidente de la República para el periodo 2024. Ya asesinado Carranza, asesinado Zapata, solo quedaba Pancho Villa, que es asesinado en 1923 dentro del periodo de Obregón. Una enorme polémica si lo mandó matar Obregón o si se hizo pato sabiendo que lo iban a matar. En todo caso, le tenían un miedo terrible a Pancho Villa. Obregón le deja el poder a Plutarco Elías Calles, quien a su vez en 28 le va a heredar el poder a Obregón, pero eso se vuelve imposible porque asesinan al mismísimo Álvaro Obregón, un hombre de un gran ingenio, una gran visión. Dicen que era muy simpático, sus dichos han hecho historia, ¿eh? Un día como hoy, 1921, nace uno de los grandiosos compositores de bolero en México, Álvaro Carrillo, nacido en Pinotepa Nacional. Se va a la Ciudad de México y bueno, deja boleros enormes, de los cuales nos ponga una pequeña muestra. Amor mío, tu rostro querido no sabe guardar secretos. Un día como hoy, en 1928, se instala el primer teléfono público de cabina, se instaló en Londres. Vámonos ahora, en 1952 nace Alex Lora, rockero, poblano. Él funda el Three Souls in My Mind, épocas en que todo el rock se cantaba en inglés, pero es de los primeros que empiezan a cantar rock en español y le cambia el nombre a su grupo, el Tri. Bueno, un músico muy hecho, muy consolidado, canciones muy conocidas. Él le abrió
en alguna de las giras de los Rolling Stones, le abrió ni más ni menos que a los Rolling, justamente en el Foro Sol. Una muestra de cómo compone el querido Alex Lora. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Un día como hoy, por fin los Estados Unidos se libran de esta época de persecución ideológica. Termina la época del terror anticomunista con la salida de McCarthy. McCarthy era un hombre realmente delirante que creía haber invasiones comunistas por todos lados. Encarceló actores, guionistas, actrices, bueno, a toda una plana enorme de genios, de creadores, porque a la menor sospecha de que podían simpatizar con el comunismo se les iba encima. Un hombre de una cerrazón y una crueldad inauditas. Un día como hoy, en 1990, muere Aaron Copland, un músico estadounidense. Tiene un texto muy padre que se llama Cómo escuchar la música, se lo recomiendo, y un compositor de una pieza y que además amaba la música latinoamericana. Les pongo un fragmento de El Salón México de Aaron Copland. Y finalmente, un día como hoy, muere Charlie Bird, jazzista en 1994. Charlie Bird, que era idolatrado literalmente por Julio Cortázar. Hay un cuento de Cortázar llamado El Perseguidor que narra los últimos días de Charlie Bird. También lo recordamos aquí con lo mejor que tenemos para recordarlo, la música que nos dejó. Bien, hasta aquí El Hombre y su obra en este 2 de diciembre. Me dio mucho gusto saludarles.